Hola, ¿qué tal? Buenos días. 10 de la mañana. Vamos a iniciar con nuestro segundo día del taller introductorio hacia los temas de I2. Si me permiten un momentito, voy a compartir mi pantalla. Okay. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Hola, Gildardo. ¿No me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, excelente. Perfecto. Pues listo, vamos a dar inicio. Muchas gracias por el tiempo, por estar con nosotros en este segundo día de esta sesión. Vamos a dar continuidad a lo que estuvimos viendo el día de ayer. Para eso voy a presentar primeramente la agenda. Un recordatorio nada más de lo que vimos el día de ayer. Tuvimos una pequeña introducción a todo lo que es estos temas de I2. Vimos un poco de la historia, vimos cómo ha evolucionado este tema de I2. Por ahí también Guillermo nos comentó sobre los casos de éxito que hemos tenido en la región utilizando esta plataforma empresarial. Vimos un poco del overview sobre para qué sirve este tema de I2, para qué sirve esta plataforma, cómo nos ayuda, los casos de uso, el portafolio de soluciones. Vemos que hay desde una vista para ayudar a las instituciones, a las empresas, desde un primer análisis hasta llegar a un tema empresarial donde hay colaboración y una integración incluso con algunos otros componentes que nos pueden ayudar a fortalecer toda esta parte de la inteligencia, ¿no? Finalmente vimos una demo muy rápida y posteriormente pasamos a un tema de preguntas y respuestas. Antes de iniciar la sesión del día de hoy, sé que muchos de ustedes ayer nos pidieron la grabación de la sesión. Hubo un tema ahí, como comentaban en el grupo de aquí del taller, hubo un tema ahí con Teams, hubo un lapso donde no se escuchó el audio. Sin embargo, no se preocupen, se va a volver a grabar esa sesión para hacérsela llegar, para que tengan toda la información que nosotros vimos en la sesión pasada. Entonces, por eso no se preocupen, se las vamos a hacer llegar. ¿Sale? Y el día de hoy vamos a estar viendo ya la funcionalidad como tal dentro de I2, dentro de esta plataforma, el lienzo de trabajo, ¿no? Un quick, muy bueno, una introducción muy rápida de lo que vamos a estar viendo. La base de I2, que es el modelo LP, sus entidades, vínculos, propiedades. Vamos a ver cómo podemos transformar esa información que muchas veces tenemos en nuestros archivos de Excel, ya algo gráfico, algo tangible, algo que vamos a poder trabajar. Vamos a identificar también diferentes vistas de la información, cómo podemos analizar la información en esto que nosotros llamamos la vista múltiple de información. Vamos a ver también ya cómo hacemos un análisis de esta información de forma georreferenciada, y al final dejaremos un espacio para preguntas y respuestas y daremos la agenda para el siguiente día, ¿sale? Perfecto. ¿Quiénes estamos el día de hoy con ustedes? Servidor Emanuel Valle, un gerente de tecnología de Cyber Intelligence and Security Applications. También nos acompaña Daniel Guzmán como Brand Technical Specialist de I2 Group, también de Latinoamérica. Y Salvador Arce, que va a ser quien nos va a estar dando la parte funcional el día de hoy. Está como consultor también de ciberinteligencia y Security Applications, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar el día de hoy en forma. Vamos a empezar con la introducción al análisis de vínculos con el modelo LP. Entonces, aquí los dejo con Salvador. Adelante, Salvador. Gracias. Gracias, Emanuel. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Estás en mute, me parece, chaval. ¿Ya está? ¿Ya me escuchan? Ok. Buenos días a todos. Primeramente, el día 2 del taller. En este caso vamos a arrancar con lo que es la introducción al análisis de vínculos y el modelo ELP. Sí, estos son conceptos muy básicos, pero son fundamentales para el uso de esta tecnología. Ahora bien, por favor, pasamos al siguiente slide. Ok, vamos a ver lo que es la introducción al análisis de vínculos. Sí, efectivamente, el análisis de vínculos se ha realizado desde hace ya bastante tiempo. Sí, esto se utiliza para qué acciones. Estos pueden variar. Pueden utilizarse para detección de fraudes, para temas de antiterrorismo, temas de inteligencia o temas de seguridad informática. Para esto podemos utilizar el análisis de vínculos para ir identificando ciertas cuestiones, ciertos comportamientos. Ahora bien, en el segundo punto podemos observar que nos dice es un proceso que se utiliza para identificar, analizar y visualizar. ¿Okay?
tenemos que cumplir cuatro puntos bastante importantes. En este caso, es el procesamiento de los datos, la transformación de esos datos, el análisis y la visualización. ¿Ok? Más adelante, ya dentro de la demostración y dentro del uso de la herramienta de I2 Analyst Notebook, lo veremos un poquito más a detalle. Pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, viene el modelo ELP. Como les había yo comentado previamente, el modelo ELP, que es entidad, vínculo y propiedad, sí, es un concepto básico, pero es fundamental para el entendimiento, ¿sí?, de cómo va a funcionar esta tecnología. ¿De acuerdo? Esto se va a dividir en esta forma. Primero tenemos lo que es la entidad. ¿Qué es la entidad? Pues bueno, la entidad es todo aquello que yo puedo analizar. Sí, todo aquello que puedo yo analizar del mundo real. Ejemplo, puede ser una persona, puede ser una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, puede ser un documento, puede ser inclusive un hecho, puede ser un delito. Un delito puede ser catalogado como una entidad. ¿Sí? Esta entidad, a su vez, va a tener propiedades. Estas propiedades, ¿qué es lo que nos va a indicar? Pues bueno, estas propiedades, por ejemplo, tenemos una entidad persona y las propiedades que esta entidad persona va a tener puede ser su nombre, una dirección, un teléfono, un CURP, un RFC, ¿sí? Un número de cuenta, una red social. ¿Sí? Estas propiedades que tengan la entidad, ¿sí?, nos va a permitir que nuestra entidad con su cierto número de propiedades pueda relacionarse, pueda interactuar, ¿sí?, con otro tipo de entidades. Es decir, puedo tener yo una entidad del tipo persona que tiene un nombre, una dirección, ¿sí?, un CURP, un RFC, y lo puedo relacionar con otra entidad que pudiera ser una cuenta bancaria, que pudiera tener un número de cuenta, puede tener un banco origen, puede tener alguna ubicación, ¿sí? Así también puede ser con un delito o puedo asociar a esa persona con un teléfono o con una ubicación. ¿Vale? Entonces, esto es bastante importante. Ahora bien, tenemos la representación de las entidades. ¿Cómo puedo yo representar esto que ya les comenté? ¿Cómo lo puedo yo representar? Hay 7 formas de hacerlo. Estas son, ¿sí? En la inicial, un icono, ¿sí? Es la representación básica de una entidad, es una representación abstracta. En este caso estamos representando un varón. Sí, en este caso también tenemos línea de tema, marco de evento. Este tipo de representación de entidades nos permite, ¿sí?, colocar más bien, colocar nuestras entidades, ¿sí?, con una cierta temporalidad, ubicarlas dentro de una línea de tiempo, de ver cómo fueron suscitándose los sucesos, cómo fueron ocurriendo, ¿sí? En el caso del cuadro, pues bueno, me permite hacer agrupaciones, ¿sí? Agrupaciones de entidades, generar una organización, generar una familia, generar una industria, una empresa, ¿sí? Este tipo de representaciones de entidades van a utilizarse según sea el caso de uso, ¿sí? Según sea la investigación, ¿sí? Según sea su enfoque. En el caso del círculo y del bloque de texto, estos nos permiten hacer anotaciones dentro de nuestro gráfico, ¿sí? Que nosotros requiéramos hacer alguna anotación, alguna precisión dentro de nuestro gráfico. Adicionalmente, tenemos también el objeto OLE. El objeto OLE, pues bueno, nos permite colocar dentro de nuestro gráfico alguna imagen, algún archivo, por ejemplo, PPT, algún PDF. ¿Sí? Nosotros podemos colocar este tipo de documentos, este tipo de objetos dentro de nuestro gráfico. ¿Ok? Esto, como les mencionaba, va con base en el enfoque que ustedes quieran darle a sus representaciones o a sus gráficos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo muy importante, que es el núcleo de la solución, que es I2 Analyst Notebook. ¿Sí? I2 Analyst Notebook es aquello que nos va a permitir hacer esa representación de la información de manera de texto que lo tenemos, hacer una representación ya gráfica de la misma, ¿sí? Para que nosotros ya la podamos visualizar dentro de un lienzo ya de trabajo. Ahora bien, Analyst Notebook no simplemente es un graficador, ¿sí? No simplemente voy a colocar mis imágenes, mis entidades, mis vínculos, ¿sí? Y colocar solamente un gráfico. No, parte de las funcionalidades de Analyst Notebook, sí, nos permite buscar relaciones, patrones o tendencias que nosotros no podamos visualizar de manera tan sencilla, tan simple. Ese es el reto. Nosotros de manera
visual, posiblemente el que nos dijeran identifica ciertos patrones, pues el reto vendría ahí en que pues posiblemente pueda ser un poco tardado realizarlo. Sin embargo, con algunas de las herramientas que tenemos aquí y si tenemos un gran volumen de información, podemos hacerlo de manera muy rápida e identificar esos patrones, sí, que nos van a dar un resultado para nuestras investigaciones. Como les comentaba, más adelante vamos a empezar a ver una demostración, un caso, una aplicación de un caso real para que ustedes vayan observando cada una de ellas. ¿Ok? Podemos pasar al siguiente slide, por favor. Ok, en este caso, dentro del día 2, tenemos las capacidades, un caso práctico, lo que yo les comentaba. Vamos a empezar a utilizar nuestra herramienta y cuál va a ser nuestro objetivo de este caso. Bueno, el objetivo va a ser realizar el análisis de una red telefónica. ¿Sí? Esto puede ser un análisis en este caso es una red telefónica, pero puede variar, puede ser aplicado a a cuentas, por ejemplo, verificar transacciones, para verificar alguna carpeta de investigación o algún documento o algún delito en particular. ¿Sí? No necesariamente se puede centrar en llamadas. Para el caso de uso, caso práctico, utilizaremos una red de llamadas. ¿Sí? Sin embargo, pues bueno, les estaremos mostrando un poco más a detalle qué es lo que vamos a verificar. ¿Cuáles son las actividades que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a identificar, por ejemplo, de nuestra red telefónica, cuál es alguna compañía que esté predominando y cuál es la compañía que predomine dentro de nuestra red. Ahora también vamos a identificar cuál es el teléfono, un teléfono que tenga un mayor número de conexiones, pueden ser llamadas entrantes o salientes, verificar ese foco, ¿no? Identificar el teléfono que posiblemente esté teniendo una actividad ahí más, mm, digamos, más exponencial a comparación de los otros. Ahora también, identificar puntos de interés. Sí, esto es el Social Network Analysis o en su traducción sería análisis de redes sociales. Aquí es importante precisar esto. No confundamos análisis de redes sociales con la cuestión de Facebook, Twitter o Instagram. Sí, más bien un análisis de redes sociales nos permite analizar nuestro gráfico y poder identificar esos puntos de interés que más adelante los estaremos mencionando. Ahora también tenemos también que identificar una ruta de un teléfono objetivo con algún otro teléfono, validar si algún teléfono puede tener cierta comunicación con otro y ver si cuáles son esos focos que nosotros debemos seguir para identificarlo. Y finalmente, pues bueno, vamos a tomar estos resultados y los vamos a plasmar dentro de un mapa con algunos datos de georreferencia que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Una vez vistos estos objetivos, este objetivo y el desarrollo de la actividad me permiten, voy a compartirles de manera rápida mi pantalla, voy a compartir una interfaz de Analyst Notebook. Me indican en el momento que mi pantalla ya se esté visualizando, por favor. Ok, de acuerdo. Bueno, les comento, esta es la interfaz de Analyst Notebook. Y como pueden observar, es una herramienta estilo Filmatic. Es decir, tienen las cintas de opciones en la parte superior con los menús, ¿sí? Y en la parte de abajo, pues bueno, la cinta donde podemos encontrar las herramientas y las funcionalidades de esta herramienta. Sí, tiene una interfaz bastante agradable a la vista que nos va a permitir ubicar de manera muy rápida, ¿sí? Nuestras funcionalidades. Ahora bien, ¿cómo vamos a comenzar? Pues bueno, yo voy a comenzar de manera rápida también. Les voy a comentar la parte de la importación, ¿sí? ¿La importación qué es? Pues bueno, la importación me va a permitir traerme información, ¿sí? Traerme información ya sea de un archivo de Excel, un XLS o un archivo separado por comas. Yo voy a poder traerme esa información a mi Analyst Notebook, ¿sí? Y voy a poder tener en este caso, como pueden observar, es una vista previa de qué es lo que yo tengo. Yo traje un archivo de Excel. Como pueden ver, tenemos una LADA, un teléfono y una compañía. Nos indica que es en este caso va a ser un listado de teléfonos con compañía.
¿sí? Yo aquí tengo mi vista previa. Si yo voy a la siguiente función, sí, va a ser una selección de filas. Yo voy a identificar cuáles van a ser las filas con las cuales yo voy a trabajar. En este caso, seleccionamos los encabezados para tener LADA, teléfono y compañía, ¿sí? De manera independiente al resto de datos. Ahora bien, tenemos la parte de las acciones de columna. ¿Qué son las acciones de columna? Pues bueno, nosotros podemos recibir, ¿sí? Podemos recibir una gran cantidad de información y posiblemente esta información, si nosotros tengamos que hacer algún pequeño ajuste para que para poderla trabajar ya dentro de nuestro Analysis Notebook, poder hacer un análisis. ¿Sí? En este caso yo tengo 3 columnas separadas y bueno, yo ocupé mis acciones de columna para conjuntar toda la información, fusionarla dentro de una sola columna. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de mi análisis. ¿Sí? Yo puedo hacer aquí ajustes a mi información, ¿sí? De acuerdo a el desarrollo de mi investigación. Ahora bien, aquí en asignación de columnas, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Pues bueno, yo aquí voy a crear mi entidad, voy a darle una representación y a su vez pues voy a asignarle un tipo de identidad que es un teléfono móvil, voy a asignarle una identidad que va a ser un teléfono y voy a asignarle un atributo que va a ser su compañía. ¿Ok? En esta parte de representación de propiedades y como pueden observar en el lado central, ¿sí? De esta interfaz puedo ver una vista previa de qué es lo que me va a mostrar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, va a tomar toda la información, ¿sí? De mi hoja de cálculo, ¿sí? La va a convertir, ¿sí? En la entidad teléfono con las características que yo le indiqué previamente. Si yo le muestro aquí la parte de importar, ¿sí? Lo que va a hacer es transformar toda esa información, ¿sí? A entidades con cierto número de atributos. En este caso tenemos un atributo de compañía, ¿sí? Y un nombre que es un número telefónico. Yo puedo organizar esta información, ¿sí? Para compactarla y poderla ver ya de mejor manera dentro de mi gráfico. ¿Ok? Aquí hicimos una importación más sencilla, ¿sale? En este caso, estos son pasos sencillos para realizar una importación, ¿sí? Aquí de igual forma voy a comentarles, yo aquí ya tengo una red de llamadas, ¿sí? Yo aquí como pueden observar tenemos 3 grandes redes, 3 grandes focos en los que nos podemos, más bien en los que nos vamos a centrar, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3 focos sobre los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer un análisis de esta red, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, el objetivo era hacer el análisis y la actividad número 1 era identificar, por ejemplo, cuál es el teléfono, más bien vamos a identificar cuál es la compañía que predomina en estos 3 grandes focos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer eso? Si bien podemos observar de manera muy rápida, ¿sí? Todos nuestros teléfonos tienen un atributo de compañía, ¿sí? En este caso dicen Telcel, Unifón, ¿sí? Etcétera. Yo quiero ubicar cuántos existen de cada uno. Ok, para hacerlo de manera rápida, basta con hacer lo siguiente. Vamos a dar un clic en la opción de analizar, vamos a dar un clic en la opción de gráficos de barras e histogramas y nos vamos a dirigir a la opción de compañía. Aquí me está colocando el atributo de compañía. Como pueden ver, ¿sí? Del lado derecho me ha desplegado, ¿sí? Todas las compañías telefónicas que yo tengo dentro de mi red y me ha hecho un recuento de cuántos teléfonos tengo de cada una de ellas. En este caso, yo puedo ubicar de manera muy rápida, ¿sí? Que yo ya tengo, en este caso, la respuesta a mi primera actividad, que era identificar cuál era la compañía telefónica que predominaba más dentro de esta red. En este caso, es Telcel. Yo la puedo resaltar en este momento Telcel, ¿sí? Y como pueden ver, me deja, ¿sí? En tipo marca de agua mi demás información y me va a resaltar los teléfonos, ¿sí? Mis objetivos, que son de, en este caso, la compañía Telcel, ¿vale? Sin embargo, también aquí es importante mencionar que no simplemente podemos hacer este tipo de acciones dentro de gráficos e histogramas. ¿Ok? Les puedo comentar lo siguiente. ¿Sí? Nosotros aquí también podemos hacer, en este caso fue un gráfico de barras que nos apoyó a ver el número de compañías y cuántos tenía de cada uno. También puedo hacer un análisis más a profundidad.
¿sí? Esto me puede ayudar bastante. Por ejemplo, tengo la opción de fechas y horas, ¿sí? Yo puedo colapsar mi opción de fechas y horas y como verán, me está mandando diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, voy a tomar la primera que me dice fecha y hora como histograma. ¿Ok? El día de ayer ustedes vieron de manera muy rápida, ¿sí? Las funciones de los histogramas. En este caso, por ejemplo, yo puedo ver, ¿sí? Las fechas y las horas sobre las cuales estuvieron realizándose llamadas telefónicas. Puedo darle reproducir y si le doy en ajustar a la pantalla, ustedes pueden ver el comportamiento, ¿sí? De las llamadas, cómo se estuvieron realizando y entre qué teléfonos se estuvieron realizando este tipo de llamadas. Ahora bien, yo puedo pausar esta funcionalidad, sí puedo pausar esta función y me puedo obtener más información. Como les decía, puedo profundizar, sí puedo granular esta información tal cual yo la requiera. En este caso, voy a irme a una matriz de uso crítico, ¿sí? Y por ejemplo, yo le voy a decir, con base en la fecha y hora, ¿sí? Granúlame la información de acuerdo a hora del día. ¿Ok? Aquí yo puedo observar si se dieron cuenta, se ha dividido mi pantalla, ¿sí? Se ha dividido mi interfaz y me está colocando de igual forma, ¿sí? Las llamadas, en este caso por hora del día. Yo puedo observar, si logran apreciar, hay un foco aquí importante en el que me indica que hubo 11 llamadas que se realizaron en ese día, ¿sí? A cierta hora. Ok, en este caso, por ejemplo, yo de igual manera puedo darle reproducir, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues bueno, va a mostrarme el comportamiento, ¿sí? El número de llamadas que se realizaron, ¿sí? Si bien yo podía ver adelante en la primera las llamadas realizadas, ¿sí? Ahora me está indicando con mayor precisión cuántas fueron, ¿sí? En el ejemplo que les mencionaba, estamos en el foco que son 11, de hecho está resaltado con un color rojo, ¿sí? Yo ahí ya puedo observar, sí, que ahí hubo un comportamiento más fuerte, digamos, un comportamiento anómalo. ¿Por qué a esa hora del día hubo una comunicación tan grande, ¿no? Yo ahí puedo ya tomar ese foco para ver y comenzar a granular más mi información y poder verla un poco más a detalle. Si se dan cuenta, en este caso voy a pausar, ¿sí? Y en el caso de las 11 llamadas, podemos ver que esas 11 llamadas se desarrollaron en los tres, ¿sí? Grandes focos que teníamos, en las tres grandes redes. A esa hora hubo una comunicación más alta, ¿ok? Ahora bien, adicional a estas funcionalidades, vamos a poder realizar una función más, otras funciones adicionales. Por ejemplo, otro de los objetivos era identificar cuál de estas entidades dentro de este gran grupo de datos que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el teléfono, cuál es la entidad que tiene una mayor conexión? Sí, esto es bastante, lo podemos hacer de igual forma bastante sencillo. Nos vamos a ir a la opción de analizar y vamos a ocupar la opción de listar más conectados. ¿Ok? En este momento van a ver de mi lado derecho una paleta de opciones, ¿sí? Que me va a mostrar algunas de las funcionalidades que yo puedo realizar. Por ejemplo, mayor número de enlaces, ¿ok? Aquí va a tomar el mayor número de enlaces, la entidad que tenga tanto enlaces de salida como de entrada, cuál es la entidad que ha tenido mayor número de conexiones, cuál es la entidad que tiene un mayor número de enlaces de entrada o de salida, en este caso se separan, ¿sí? O cuál es la entidad con un mayor número de conexiones, ¿no? ¿Cuál es la que está más conectada? Ahora bien, nosotros tenemos que enfocarnos a nuestra actividad. En este caso, es ver cuál de estas entidades, cuál de estos teléfonos es el que tiene un mayor número de enlaces, cuál es el que ha tenido mayor comunicación, tanto ha recibido llamadas como las ha realizado. Entonces digo, de manera muy rápida, nosotros vamos a darle clic en la opción mayor número de enlaces. Lo que va a hacer la herramienta Analyst Notebook es analizar nuestro gráfico de manera muy rápida y nos va a indicar, ¿sí? En un listado que se va a observar del lado derecho, como lo pueden ver, ¿sí? En este caso nosotros podemos observar cuáles son los teléfonos que están teniendo un mayor número de enlaces, ¿sí? De comunicación. Nosotros para efectos podemos resaltar esta información. A manera de ejemplo, vamos a resaltar los primeros tres datos, los primeros tres
teléfonos que están teniendo una mayor comunicación. Como pueden observar, pues bueno, son los teléfonos centrales de cada una de nuestras redes. Sin embargo, con base en el análisis que ha hecho nuestra herramienta, nos indica que en este caso el teléfono que se encuentra en la red del lado superior, ¿sí? Es la que está teniendo, ¿sí? Un mayor flujo de comunicación a diferencia de las otras dos. ¿De acuerdo? Nosotros ahí podemos identificar de manera muy rápida. En este caso marqué las tres, pero podemos simplemente marcar nuestro objetivo, que en este caso sería el teléfono con mayor número, ¿sí? De enlaces. ¿Sí? ¿Cuántos enlaces estamos recibiendo? ¿Ok? ¿Cuál es el teléfono con un mayor número de enlaces? ¿Ok? Ahora bien, nosotros podemos deshacer este formato y dejar el formato tal y cual lo teníamos de manera inicial. ¿De acuerdo? Ahora bien, otro de nuestros objetivos, pues bueno, tenemos que identificar, ya sabemos cuál es el teléfono que tiene un mayor, ¿sí? Número de conexiones, sí, tanto de entrada como de salida. Ahora bien, nosotros necesitamos identificar los puntos de interés. Era lo que les mencionaba hace un momento, la cuestión de las redes sociales, un análisis de redes sociales. Estos son algoritmos, sí, que se van a ejecutar dentro de nuestra herramienta de Analyst Notebook y nos va a permitir identificar, sí, puntos de interés dentro de nuestra red. Vamos a cerrar esta parte de la cuestión de listar las más conectadas, ¿sí? Y nos vamos a ir a un análisis de redes sociales, ¿ok? Al momento de que yo he activado la opción de análisis de redes sociales, yo ya puedo ejecutar los algoritmos que les había yo comentado hace un momento. Ahora bien, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos la opción número uno, en este caso, por ejemplo, un keyword. ¿Qué es un keyword? Pues bueno, de manera muy rápida es identificar puntos de la red, ¿sí? Identificar pequeños puntos, pequeñas áreas. Dentro de esta red que tenemos, como les mencionaba, tres grandes focos. Sin embargo, dentro de esos tres grandes focos de la red, ¿sí? Hay movimiento, hay interacción entre los dispositivos. Nosotros podemos identificar dentro de esos tres focos cuáles son esos pequeños puntos que están teniendo relevancia, que están teniendo una comunicación, ¿sí? O una actividad, ¿sí? Más sobresaliente que otros. Por ejemplo, yo voy a seleccionar Keycore para identificar esas pequeñas áreas. Yo voy a calcularlo y como podrán ver, me ha hecho un listado, ¿sí? De los teléfonos y del lado derecho de igual forma me indica el porcentaje. En este caso me indica que tenemos dos teléfonos, ¿sí? Que están teniendo el mismo número, ¿sí? De interacción. Por ejemplo, el teléfono, voy a acercarme un poco, ¿sí? Este teléfono, a pesar de que está dentro de una red, ¿sí? E independiente de las demás, está teniendo demasiada actividad, ¿sí? A diferencia de los otros. Los otros, si bien pueden tener una o dos llamadas, este está teniendo una interacción, ¿sí? Eh, se resalta bastante a comparación de las demás, ¿sí? Ahora bien, podemos ver que son dos, podemos identificarlo, le doy clic y me identifica cuál es el teléfono que está teniendo ese foco y de igual forma puedo identificar el segundo. En este caso podemos identificar que el teléfono central de esa red está teniendo una interacción de igual forma muy fuerte con este teléfono en particular, ¿sí? Dentro de su pequeña red. ¿Sí? Nosotros ahí podemos identificar esos focos, ¿sí? Ese comportamiento por cada bloque de la red, ¿sí? En este caso, una red telefónica. Esto, como les decía, puede aplicar, por ejemplo, para transacciones, para delitos, para investigaciones de otro tipo. Ahora bien, puedo yo cambiar estos resultados. Me voy nuevamente a mi cinta de opciones, ¿sí? Del lado derecho y voy a ocupar las opciones que se llaman centralidad. En este caso tengo una opción que se llama intermediación, ¿sí? ¿Esta qué me va a decir? Pues bueno, me va a indicar cuáles son las entidades, ¿sí? Que están controlando el flujo dentro de mi red, ¿sí? Es decir, cuáles son los puntos importantes de toda mi red que están controlándome un flujo. Yo la voy a activar, voy a ejecutar esa intermediación y me va a proporcionar la información en manera de lista, ¿sí? Y voy a poder identificar, ¿sí? Que este teléfono en particular, ¿sí? Tiene un 64.84
848%, ¿sí? De intermediación dentro de mi red. Es decir, este teléfono en particular está, ¿sí? Está controlando un gran flujo de información dentro de toda mi red, no solamente dentro de la interna, sino de toda la demás. ¿Por qué? Pues lo puedo observar porque tiene conexiones a las otras focos de la red, ¿sí? Los puedo identificar. Ahora bien, si bien este es el principal, yo también puedo identificar otro de los teléfonos. Por ejemplo, este teléfono, si bien no está rodeado, sí, como los otros, de un gran número de llamadas, podemos ver que también tiene una fuerte control de flujo de información al encontrarse, por ejemplo, en este caso, al centro de la red. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene conexión con los otros 3 puntos importantes. ¿Ok? Ahora bien, en el caso de otras opciones, tenemos una opción de cercanía. ¿Qué es lo que nos permite la opción de cercanía? Pues bueno, buscar las entidades que tengan un mejor acceso, ¿sí? A los puntos de la red, ¿sí? Ver cuál de estos teléfonos o cuáles de los teléfonos de la red nos van a proporcionar, sí, esa información. Es decir, vamos a poder comunicarnos, sí, de manera muy rápida a otros puntos de la red. Como, pues vamos a activar la opción de cercanía, sí, y la vamos a calcular nuevamente. Ahora, como podemos ver, nos ha listado nuevamente nuestros teléfonos y nuestro porcentaje de cercanía. En este caso, podemos identificar que el teléfono que estaba en segundo lugar hace un rato en cuanto a flujo de información, en cercanía, pues es el número 1. Es decir, que nos está permitiendo tener una interacción muy rápida con los otros puntos de la red. Sin embargo, tenemos otros 2 teléfonos adicionales, ¿sí? Podemos observar que en segundo lugar, el teléfono que tiene una mayor influencia, sí que tiene una cercanía con los otros puntos, ¿sí? Es el teléfono que se encuentra dentro de una red, ¿sí? Si bien pudiéramos pensar de manera visual que los teléfonos es 1, 2 y 3, ¿sí? Pudieran tener esa cercanía, identificamos mediante el algoritmo que este teléfono en particular sí tiene un punto fuerte, sí influye demasiado en la red, puede comunicarse de manera muy rápida con los demás, tiene esa cercanía, ¿sí? Ahora bien, también tenemos la opción del grado. ¿Qué es un grado? Pues bueno, es ver cuál de los teléfonos que nosotros tenemos dentro de toda la red está teniendo una mayor actividad. ¿Cuáles son los que están teniendo una actividad más relevante a comparación de los otros? ¿Cuáles son los que destacan? ¿Sí? Lo podemos seleccionar de igual forma y podemos hacer un cálculo de grado, ¿sí? Y nos va a listar nuevamente nuestros teléfonos y nuestro porcentaje, ¿sí? Es decir, qué tan activos se encuentran dentro de la red. Como podemos ver, pues en este caso, cuando listamos las más conectadas, pudimos ver que el teléfono central de la red superior, sí, era el que tenía un mayor número de enlaces de llamada y salida, por lo cual es el teléfono que ha tenido, sí, una mayor actividad. Sin embargo, también podemos visualizar la siguiente opción, sí. La siguiente opción nos indica que el teléfono de la segunda red, en la parte inferior, sí, es el que también está teniendo una gran actividad. ¿Sí? Podemos observar en este caso que van a ser los teléfonos que se encuentran al centro, ¿sí? De nuestra información. Si bien aquí la información en este caso la agrupamos de tal manera que fuera visualmente para atractivo hacia ustedes e identificar estos puntos, puede ser que tengan una información o un gráfico más robusto, ¿sí? Y sea un poco más complicado encontrar esta información, ¿sí? Ahora bien, finalmente, otra de nuestras opciones es el Engine Vector, ¿sí? Es identificar cuál de estos teléfonos, ¿sí? Tiene una mayor influencia, cuál está teniendo una mayor influencia dentro de la red. Nosotros podemos nuevamente calcular ese Engine Vector, ¿sí? Y nos va a indicar en este caso, ¿sí? Que el teléfono que tenemos con un mayor, ¿sí? Flujo de información, el que está y en este caso, el teléfono que tiene, sí, está influyendo de manera importante, es el teléfono que tenemos en la red central de la parte superior. Ese es el teléfono que está, sí, en este momento teniendo una mayor influencia. Sin embargo, nosotros podemos identificar también que dentro de ese teléfono, dentro de esa red,
¿sí? Tenemos otro teléfono que si bien no está dentro de un bloque, dentro de un foco independiente, a pesar de estar de manera interna dentro de otro, sí tiene una gran influencia, sí, sí está influyendo de manera importante en toda nuestra red telefónica. Esos puntos son los que nos ayuda a identificar la opción del análisis de redes sociales, ¿sí? En este caso, como les comentaba, hemos realizado otra de nuestras actividades, ver esos puntos de interés y esos puntos de interés que nosotros podemos tener dentro de uno de nuestros gráficos. Ahora bien, otro de los puntos es identificar alguna ruta. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con la opción de identificar alguna ruta? Es decir, que alguno de nosotros podemos de manera rápida identificar si, por ejemplo, este teléfono, ¿sí? Que es el que yo tengo identificado como el que tiene una mayor influencia en mi red, ¿sí? De cierta forma se comunica con el teléfono, ¿sí? De la red central que tenemos en la parte inferior. Ver si existe alguna conexión, si en algún momento existió una relación entre estos teléfonos, ¿sí? Podemos realizarlo de la siguiente forma, bastante sencillo. Podemos tomar en este momento nuestro teléfono, ¿sí? El teléfono central de este foco y tomar el segundo. Nosotros hemos seleccionado en este momento un teléfono objetivo y un teléfono destino. Nosotros queremos ver si existe una relación, si en algún momento hacen match, si en algún momento han tenido algo que ver este teléfono con el otro. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, nos vamos, una vez que hemos seleccionado, nos vamos a ir a buscar red de conexión, ¿sí? Dentro de nuestra pestaña de análisis. Y nosotros, una vez que hemos seleccionado nuestras entidades que vamos a analizar, vamos a darle en este momento añadir entidades seleccionadas. Va a tomar los dos puntos que yo he fijado y yo voy, en este momento, voy a darle buscar red. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a analizar nuevamente todo mi gráfico, ¿sí? ¿Y qué es lo que me va a permitir? Pues bueno, identificar si el teléfono objetivo y el teléfono destino en algún momento tuvieron alguna relación y si tuvieron alguna comunicación entre ellos. Ahora bien, yo puedo llevarme esta información para trabajarla de manera independiente en otro gráfico, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bastante sencillo. De igual forma, voy a irme a mi pestaña de analizar, copiar a nuevo gráfico, ¿sí? Y me voy a llevar a un gráfico nuevo esta información. Yo la voy a poder organizar de igual forma aquí para poderla trabajar un poco más a detalle. Yo estoy ya observando, ¿sí? Que tengo aquí una comunicación, tengo aquí unos teléfonos que están con una ubicación, ya estoy teniendo la red, ¿sí? Una red más pequeña. ¿Por qué? Es la red que yo quise analizar de manera independiente. ¿Ok? Ahora bien, yo ya identifiqué estos puntos. Ahora bien, otro de los objetivos que nosotros teníamos era identificar estos puntos y ya dentro de alguna georreferencia, más bien identificarlos ya mediante una georreferencia. Pueden ver que dos de estos teléfonos, ¿sí? Tienen atributos, ¿sí? Que nos permiten ubicarlos de manera gráfica dentro de uno de nuestros mapas. En este caso tenemos dos opciones, que es el mapa Sesri y en este caso también tenemos Google Earth. De manera muy rápida les voy a mostrar, por ejemplo, voy a tener en este momento mi selección de mis entidades, ¿sí? Voy a buscar un proveedor de mapas, en este caso Esri, ¿sí? Me va a hacer del lado izquierdo, me va a poner un mapa, ¿sí? En este caso tengo un mapa de México, el mapa se va a ampliar a todos los continentes, ¿sí? Pero con base en las coordenadas que yo tengo en mis latitudes y longitudes, yo las puedo añadir al mapa. En este momento yo he añadido mis entidades al mapa y yo ya puedo ubicarlas ya de manera georreferencial en un mapa. ¿Sí? En este caso podemos identificar, ¿sí? Que estos dos teléfonos estuvieron ubicados en la ciudad de Toluca, ahí estuvieron sosteniendo alguna comunicación, pero en este caso están apareciendo dos porque dos son los que me permiten tener ese atributo. ¿Ok? De poderlos localizar. De igual forma, puedo hacerlo mediante Google Earth, ¿sí? En este momento les voy a proyectar una opción dentro de Google Earth. Denme un segundo, por favor. Voy a compartir mi escritorio completo para que ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Dentro de Google Earth, en este momento voy a abrirlo,
¿sí? Y voy a poder de igual forma mostrarles, ¿sí? Que puedo llevarme esa información. Yo la puedo importar y trasladarla, ¿sí? Hacia Google Earth, hacia un complemento adicional que me permite trabajar Analyst Notebook y poder visualizar en este caso, ¿sí? También mis teléfonos. En este caso puedo dirigirme hacia la ciudad de Toluca y podré visualizar de igual forma aquí la comunicación que tengo entre ambos teléfonos, así como lo pudieron observar en las opciones de mapas Esri que tenemos dentro de Analyst Notebook. Ok, muy bien. Hasta este momento hemos recorrido también gran parte de manera muy general por la cuestión de ser un taller para ver las potencialidades de esta herramienta. Hemos visto de manera muy general las herramientas. Sin embargo, existen demasiadas herramientas y diferentes formas de representación de un gráfico. En este caso, vimos la representación de una red de llamadas. Sí, en este caso, una sábana de llamadas. Nosotros vimos esa representación. Sin embargo, existen otro tipo de representaciones. Como les había mencionado anteriormente, podemos también tener una representación a manera de transacciones, de cuentas, ver el comportamiento de estas cuentas. En este ejemplo que tenemos aquí de manera muy rápida, pues bueno, sí, tengo un gráfico que me está señalando cuentas. Yo aquí tengo la información, si se observan, está muy compacta, está en dos grandes grupos, ¿sí? Y en este caso, pues yo puedo identificar, en el caso de listar las más conectadas, ver cuáles son los 3 puntos importantes, cuáles son las 3 cuentas importantes que están teniendo una gran interacción dentro de mi red, ¿sí? Así como también identificar, ¿sí? Mediante la fecha y hora en histogramas, ¿sí? Ir identificando, por ejemplo, el comportamiento de las cuentas, ¿sí? Cuántas transacciones se han realizado, entre qué cuentas, a qué hora del día y poder ver esos focos, ¿sí? Que resultan de interés para mis investigaciones. Así también podemos graficar nuestra información, ¿sí? A manera de línea de tema. Sí, era lo que yo les mencionaba. La línea de tema y el marco de evento lo que van a hacer es poder ayudarnos a plasmar, ¿sí? De manera gráfica nuestros eventos. De hecho, podemos observar que tenemos en este caso 5 entidades, ¿sí? Y que han estado participando en cierto número de actividades. Por ejemplo, aquí tenemos, esta es una investigación de un asesinato, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, el despliegue tanto de los involucrados, ¿sí? Como de las acciones que se estuvieron realizando, ¿ok? Así como también identificar algún arma o algún objeto que haya estado asociado, ¿de acuerdo? Esas son unas de las opciones que nosotros tenemos. Así también, por ejemplo, tenemos este ejemplo de lavado de dinero, ¿sí? De un call center. Nosotros también aquí podemos plasmar esa información. Tenemos esto. Nosotros de igual forma, en cualquiera de este tipo de gráficos, podemos ejecutar algunas de las acciones que ya estuvimos viendo previamente. Es decir, podemos identificar, por ejemplo, si alguno de estas cuentas, esta tarjeta y, por ejemplo, esta otra, ¿sí? Tuvieron de cierta forma alguna interacción. Eso también lo podemos hacer. Las mismas funcionalidades que vieron previamente las podemos hacer aquí. Podemos añadir estas entidades y podemos buscar una red. Podemos identificar, ¿sí? El camino que siguió, por ejemplo, este es el lavado de dinero. Podemos identificar, ¿sí? Que algunas de las tarjetas o algunas cuentas han estado teniendo cierto movimiento. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿sí? Podemos quitar esta opción, ¿sí? Nosotros ya podemos en este momento, mediante la opción de formatear red, ¿sí? Resaltar, ¿sí? Esa red en particular, ver ese movimiento, cuál fue mi objetivo, cuál fue mi destino y cuál fue el camino que se siguió. Eso es lo que nosotros también podemos hacer. Podemos quitar ese formato, nos podemos salir y de igual forma, mediante redes sociales, identificar. Podemos ver cuáles son las, por ejemplo, cuál es el engine vector, en este caso, cuál de estas cuentas o tarjetas ha tenido una mayor influencia. ¿Sí? Yo lo puedo calcular y puedo ver en mi listado que, por ejemplo, esta cuenta es la que tiene aquí una mayor influencia, así como también esta empresa. ¿Sí? Yo puedo identificar estos puntos. Esto es lo importante, esto es
Esto es lo bonito de la herramienta, ¿sí? Nos permite identificar de manera muy rápida estos puntos de interés, ¿sí? Que de manera visual, ¿sí? Al ver el gráfico, nosotros pudiéramos no detectarlos a simple vista, ¿sí? En este caso, nosotros podemos ya listar, ¿sí? Tanto las cuentas, empresas, por ejemplo, aquí también tenemos una persona que está teniendo una influencia dentro de este gráfico, ¿de acuerdo? También podemos tener nuestro gráfico a manera de línea de tiempo, de una timeline, ¿sí? En este caso podemos hacerlo, pueden observar, tenemos, ¿sí? Nuestro gráfico mediante línea de tema y si nosotros activamos una de las opciones que se llama ver, de nuestro menú ver, barra de tiempo, podemos analizar de manera más detallada, ¿sí? Cómo fueron suscitándose los hechos. ¿Sí? ¿Cómo fueron suscitándose esos hechos dentro de nuestro gráfico? ¿Sí? Podemos ver cuáles son los puntos que podemos ir analizando. ¿Ok? Ahora también podemos aplicarlo, por ejemplo, a un delito de robo de vehículos. ¿Sí? También nosotros aquí tenemos un gráfico, ¿sí? Que podemos ya ver. Pueden observar, ya es un gráfico también ya con un mayor número de información, ¿sí? Y puntos de interés. Nosotros, por ejemplo, queremos saber, ¿sí? Mediante nuestras opciones de analizar, pues cuáles son, ¿no? Cuáles pudieran ser los que están controlando el flujo de información. Sí podemos nosotros identificar, pues bueno, cuáles son los que están controlando el flujo de información, sí, cuáles son los que están controlando el flujo en este caso de delito. Y podemos identificar de manera muy rápida a las dos personas o tres, sí, que están teniendo una mayor participación dentro de este gráfico. Ahora bien, podrían preguntar, ¿tengo que hacerlo uno por uno? No. La respuesta es no. Podemos nosotros activar en este caso, por ejemplo, cuáles son las entidades que pueden estar controlando el flujo y la cercanía. Nosotros podemos ver cuáles son los que están teniendo un mayor acceso o una mayor conexión a otros flujos de la red. Podemos activar los dos y podemos calcular ambas opciones y podemos obtener los resultados de cada una de ellas. En este caso podemos observar también, ¿sí? Que estos tres personajes, ¿sí? Están teniendo una gran participación dentro del flujo de la red y a su vez también son los que tienen una mayor cercanía, son los que nos están apoyando a comunicarse con otros puntos de la red, tienen un mejor acceso, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las eh, potencialidades que podemos, más bien de las capacidades que podemos explotar de la herramienta. Como les mencionaba, vimos de manera muy rápida algunas de ellas. Sin embargo, tenemos la opción, por ejemplo, para listar elementos y verificar todos los elementos que tenemos dentro de nuestro gráfico. Listar las más conectadas, ya visualizamos, podemos identificar las entidades que tienen un mayor número de enlaces, de entrada, salida, ¿sí? También podemos realizar búsquedas. Estas pueden ser búsquedas de texto, búsquedas visuales. Por ejemplo, podemos hacer una búsqueda de cierto tipo de entidades con una cierta característica en particular. Podemos hacer esa búsqueda. Sí podemos hacer búsqueda de registros coincidentes, ver si hay registros que son similares o que están coincidiendo. Sí podemos identificar entidades. Podemos hacer un análisis de nuestro gráfico e identificar si hay entidades que están coincidiendo, búsquedas de la red. Podemos hacer lo que ya verificamos hace un momento, realizamos de identificar puntos o conexiones de red, pero podemos profundizarlo más, podemos granularlo más, podemos buscar rutas, buscar elementos enlazados, clusters. Sí, clusters son los puntos, sí, son esos puntos dentro de la red. Sí, gráficos de barras e histogramas, como vieron, podemos profundizar y granular tal cual nosotros requieramos, tanto por horas, por meses, por días, ¿sí? Por años, de acuerdo a lo que tengamos. En el caso de redes sociales, pues de igual forma ya vimos la identificación de esos puntos de interés. En la cuestión de mapas, nosotros podemos, como vimos, georreferenciar esa información e importarla, en este caso, ya sea a los mapas ESRI que tenemos de manera ya predefinida dentro de nuestro ANB, nuestro Analyst Notebook, y, por ejemplo, alguna herramienta externa como Google Earth, ese complemento. Podemos llevarnos esa información a nuevos gráficos y podemos fusionar y combinar información de distintos gráficos. Así también tenemos opciones de estilo. Podemos editar nuestro gráfico, nuestros enlaces, cambiar nuestras representaciones, restablecer estilos, la forma de visualizarlo, generar sombras de nuestras entidades, por ejemplo, para resaltarlas de las demás. Y también tenemos las opciones de organizar
ya podemos empaquetar la información, organizarla en abanico, organizarlo en tipo jerarquía, ¿sí? En un tipo organización, visualizar líneas de tiempo, ¿sí? De igual forma, como vimos en la opción de ver, pues bueno, ajustar nuestra interfaz, ocultar objetos que no necesitamos, entidades, podemos ver líneas de tiempo, podemos ver límites de la página, ¿sí? Así también como publicar, ¿no? Podemos llevarnos esta información, no solamente la podemos tener aquí en ANB, sino que también yo la puedo publicar, me la puedo llevar en un tipo de imagen, ¿sí? Yo puedo llevarme e imprimir esta imagen también, ¿sí? Mi gráfico como una imagen en caso de que yo la requiera. Entonces, bueno, estas son algunas de las herramientas, ¿sí? Y oportunidades que tenemos dentro de nuestro Analysis Notebook. Como pudieron observar, pues no simplemente es un graficador, podemos hacer también cierto tipo de opciones, podemos ejecutar algunas acciones que nos van a permitir tener buenos resultados dentro de nuestras investigaciones o nuestros objetivos que nosotros tengamos planteados. ¿Ok? De acuerdo. En este momento, pues bueno, hemos finalizado este recorrido muy rápido dentro de la herramienta con algunos casos de uso y pues bueno, podemos entrar ya a la parte de sesión de preguntas y respuestas. Excelente, chaval. Muchas gracias, Salvador, por la presentación. Digo, creo que recorrimos muy buenas funcionalidades dentro de la plataforma para ver, digo, haciendo un recap muy rápido, voy a compartir nuevamente la pantalla. Haciendo un recap muy rápido, pues vimos un caso de uso ya funcional. Digo, como vieron, ahorita fue una sesión corta, es un taller introductorio. Realmente, como ven, hay muchas capacidades que se pueden explotar dentro de la herramienta. Pero lo que hicimos aquí a manera de recapitulación fue, a lo mejor a partir de una sábana de llamadas, que fue el caso inicial, identificamos pues, qué compañía pueden estar teniendo los delincuentes o hacia dónde se están yendo. Vamos a identificar pues, quién de estas redes son los que tienen mayor interacción, identificamos los puntos de interés, que este es el análisis de la red social o el social network analysis, y también si había alguna conexión entre este tipo de objetivos, y al final de cuentas vimos si hay comunicaciones o dónde se están llevando a cabo las comunicaciones, ¿no? Esto a manera de recapitulación. Un par de acotaciones aquí nada más. Digo, hay más funcionalidades dentro de la herramienta. Normalmente cuando nosotros hacemos los cursos de capacitación, se hacen ciertos ejercicios, es un tema muy práctico lo que nosotros nos gusta hacer para capacitar a los equipos de trabajo y que ellos sean independientes y puedan exploten el total potencial de la herramienta, ¿no? Muchas veces, a lo mejor pongo esta analogía un poco sencilla, ¿no? Pero pues, muchas veces nosotros utilizamos Word para pues, crear un documento, pero realmente Word tiene muchas más funcionalidades. Entonces, justamente es lo mismo, ¿no? Aquí esto no es para poner ahí iconitos y gráficos y relaciones, realmente es para hacer un análisis a profundidad de la información. Entonces, hay que explotar la herramienta si la tenemos. ¿Vale? Entonces vimos gráficos de asociación, diferentes vistas de información, análisis de redes sociales, georreferencia, gráficos, histogramas, cómo importar la información de un archivo Excel. Ahorita les voy a mandar una encuestita ahí nada más para que me ayuden a contestarla. Y también nada más como un comentario adicional, toda esta información siempre que ven en nuestros talleres es información a manera demostrativa, ¿no? Digo, por ahí vimos llamadas, vimos geolocalizaciones, vimos también información de transacciones, toda esa información que nosotros vamos creando a manera demostrativa, ¿no? Por ejemplo, hay un caso, que de hecho ese caso nos gusta mucho presentarlos en nuestros talleres de capacitación, que se llama el asesinato de Nájera, pero no se preocupen, Nájera está bien, no le pasó nada, está tranquilo ese amigo, entonces todo esto es información demostrativa nada más, ¿no? Ahora bien, voy a iniciar una encuesta aquí nada más, por favor, si me ayudan, es una encuesta muy rápida. Nada más lo que quiero saber es, ahorita con lo que vimos de la funcionalidad que les presentamos, ¿qué es lo que más consideran ustedes que les pudiera ayudar a hacer sus análisis? Son respuestas de opción múltiple, ¿no? Pero pues a lo mejor pueden ser los gráficos de asociación, cómo se ve la vista en diferentes formatos, el análisis de redes sociales, lo que nos presentaba Salvador de Social Network Analysis, la centralidad, el por quién fluye más información, la información de georreferencia puede ser un punto que a ustedes les funcione mucho, los gráficos histogramas que también da información de mucho valor, de importación de datos, o a lo mejor alguna otra característica que ustedes hayan visto ahí, ¿cuál consideran ustedes que les puede aportar más valor? ¿No? Digo, es una encuesta muy rápida, la voy a dejar ahí abierta para que nos ayuden a contestarla. Ahora bien, no sé si digo aquí como comentó Salvador, nos quería hacer un recap muy rápido.
No sé si hay alguna pregunta en específico, digo, puede surgir ahorita, no la pueden hacer en vivo, la pueden poner en el chat. Si más adelante surgiera ahí una pregunta, digo, por ahí estuvimos dando respuesta a un par de comentarios que nos hicieron. Uno fue lo de el software, vamos a ponernos en contactos con ustedes para comentarlo, y también los contactos para más información, ¿no? Pero si hubiera alguna otra pregunta adicional, pues adelante, ¿no? Con todo gusto. Todavía tenemos 5 minutitos, 6 minutitos, entonces podemos dar continuidad a eso. Ok. Ok, tengo aquí una pregunta en privado. ¿Pudiera verse la información de las llamadas telefónicas no solo en un gráfico de asociación, sino en una línea de tiempo? Sí, sí, sí se puede ejecutar de esa manera. Digo, igual, Chava, no sé si nos puedes ayudar ahí en tu gráfico original que teníamos de las llamadas. Cambiar la representación del gráfico de llamadas a una línea de tiempo para ver cómo ocurrieron las llamadas. Igual hay de forma muy rápida. Ok, sí, Emanuel, un segundo, por favor. Ya estoy haciendo eso. Déjenme compartirles mi pantalla. Una pregunta, disculpe. Sí. No, cuando estaban con lo del mapeo, tuve que salir un momento. Mi pregunta es, cuando ustedes georreferencian, en este caso, la llamada telefónica o el historial telefónico, supongamos, necesitamos, georreferenciar al objetivo y 5 probables, ¿no? Más cercanos. ¿Podemos exportar esa información a un KMZ? Te estás en mute, ¿no? Perdónenme. Sí, de hecho tenemos diferentes, dentro de la parte de georreferenciación, tenemos diferentes maneras de tratar la información. O sea, no solamente puede venir en latitud y longitud, tenemos, son por parte de la plataforma I2, son aceptados muchos más formatos, entre ellos el KMZ. Entonces sí es posible realizar esa información. Igual aquí, Daniel, si gustas ampliar el contexto, adelante, ¿eh? Sí, gracias, Emanuel. No, simplemente, como vos, complementar lo que vos dijiste, las capas también te permiten, las capas de mapas te permiten guardar en KMZ como otros formatos de georreferenciación que pueden ser compatibles con distintos tipos de mapas que ustedes pueden llegar a tener, ¿no? No siendo solo un servicio de mapas, sino que pueden tener varios servicios o varios formatos de mapas y son compatibles. Entonces eso es transparente y tranquilo con esa exportación que se puede hacer perfectamente. Muchas gracias, Daniel. Ok, Perfecto. muchas gracias, muy amables. No, de qué, con gusto. Adelante, chaval. Listo. Ok, en este momento, bueno, dando respuesta a lo que nos comentaban de si podemos tener esa representación de las redes de llamadas dentro de una línea de tiempo, sí, efectivamente, aquí de manera muy rápida, sí, ya hicimos un cambio de representación. Recordarán en los tipos de representación que vimos, habíamos visto que había iconos, sí, el icono era para la representación que teníamos de manera previa, sí, una representación de relaciones, ¿no? Ahora bien, yo la transformé, la cambié a una representación por línea de tema y activé dentro de mis opciones de ver una barra de tiempo y en este momento yo ya puedo visualizar todos mis teléfonos, así como el registro de las llamadas y la temporalidad en la cual se estuvieron realizando cada una de ellas. Y en este momento sí también podemos transformar estos gráficos para poder nosotros visualizar la información de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos para nuestra investigación. El Salvador, muchas gracias. Sí, correcto. Esto es como comentábamos, podemos tener la información en diferentes vistas. No puedo ver esa misma información en un gráfico de sesión o puedo ver en el tiempo cómo estuvo ocurriendo, ¿no? Por ahí veo un par de preguntas más. Renzo nos pregunta que actualmente cuál es la certificación de I2 ANB que estaría disponible para rendirlo. Como hemos comentado, ahorita hubo un proceso de transición de IBM hacia I2 Group. Entonces, justamente esta parte de las certificaciones actualmente
se está revisando, se está validando para ver cuál es el proceso que se seguirá para esta parte de certificaciones. Igual, Citlal, Daniel, si hay algo adicional comentar, adelante, por favor. No, a ver, lo que dijiste está perfecto. Hoy, si quieren hacer una certificación sobre I2, sigue siendo de IBM, se está migrando hacia i2 Group. Igual es válida por un año la certificación y i2 Group la reconoce como tal en el mercado, ¿no? Si ustedes certifican en IBM, es válida por un año. Entonces, en ese sentido, tranquilidad, pueden hacerlo por IBM y nosotros la validamos igual, o sea, le tomamos como válida esa certificación con Analyst Notebook o Analyst Notebook Premium, ¿no? Cualquiera que necesite el link para ir a una certificación o algo, no, se pone en contacto con nosotros, con Citlal o con Emanuel o con Salvador, y les pasamos también ese link para que puedan hacer la certificación. Tiene un costo, obviamente, porque da una certificación formal, pero son una serie de preguntas donde validar a través de un test y ya cuentan con esa certificación. Hay mucha gente que ya sabe esas preguntas, ¿no? Que trabaja con I2 y que es fácil hacerlas. Hay otra gente que tiene que estudiar un poco más, pero no es complicado hacer esa certificación, nada más. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Bueno, justamente aquí, como comentaban, digo, perdón, viene aquí una pregunta antes de Laura de la Cruz, que nos comenta, de acuerdo al ejemplo de georreferencia, ¿cómo importo los números a Google Earth? Ok, cuando nosotros, como comentamos, I2 tiene la capacidad de tener diferentes proveedores de mapas, uno de ellos son los Esri, otro de ellos es el mapa de Google Earth. Entonces, en el Google Earth hay una notación que nosotros debemos de indicar al momento de hacer la exportación, al momento de crear la entidad, y con eso nosotros la podemos enviar. Igual tomamos tu dato, Laura, para hacerte llegar la información. ¿Vale? Y hay otra pregunta adicional aquí de cómo es el proceso para certificarse. Como bien lo comentó Daniel, sería hacer el examen. En la liga del examen vienen diferentes tópicos que hay que cubrir, desde importación, desde análisis de CNA, desde georreferencia. Entonces, realmente es un examen de opción múltiple. Digo, aquí nosotros ya hemos realizado la certificación, damos cursos para certificación. Entonces, realmente ese es el proceso, ¿no? Idealmente que ya se tenga experiencia con la herramienta, haber tomado a lo mejor algún curso previo, posteriormente hacer el examen y ya una vez que se acredite el examen, se les presenta se les otorga la certificación, ¿vale? Son las preguntas que yo veo en este momento. No sé si hay alguna adicional. Si no, digo, con esto ya estaríamos dando por cerrada la sesión del día de hoy. De todos modos, si tienen alguna pregunta adicional, con gusto pueden hacerla. Ya para el cierre de la sesión, nada más les quiero comentar lo que vamos a ver el día de mañana. Vamos a ver una pequeña demo de Notebook Web, que está muy interesante, por favor no se la pierdan. Y vamos a ver también los complementos. Cómo Analyst Notebook se complementa con información de redes sociales. Ahora sí vamos a hablar de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etcétera. Vamos a ver cómo podemos procesar la información de documentos, de documentos no estructurados y cómo lo vemos ya en nuestro lienzo de trabajo. Vamos a ver temas de georreferenciación avanzada con esta parte de los mapas, las capas que podemos meter, todas las funcionalidades adicionales que podemos incrementar aquí con esta visualización en los mapas. Y vamos a ver también un tema del motor de recomendaciones, como comentamos. Haremos un resumen ya de todo lo que vimos en estos 3 días de sesión y finalmente haremos el cierre de la sesión. ¿De acuerdo? Ok, digo, por ahí tengo... perdón, me comentan que no estaba mostrando la presentación, discúlpeme, yo estaba muy emocionado aquí. Listo, estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, justamente digo, son los 4 puntos que les comenté, ¿no? Vamos a ver Notebook Web, vamos a ver los complementos, el resumen y el cierre de la sesión. Perfecto. Ok, digo, por aquí veo alguna pregunta más de... Ok, nada más déjenme revisar cómo es el proceso de certificarse. Perfecto, ya dimos aquí, es un examen que aborda 5 grupos de conocimientos. En estas últimas versiones se puede añadir propiedades a las entidades una vez que estén en la hoja de trabajo. Sí, sí es posible. Igual podemos abordar estos puntos el día de mañana. Ok, información, mandarlas. Y la sesión grabada. Sí, sin ningún problema. Igual una vez que termine la sesión, validamos que todo se haya generado de forma correcta y les hacemos llegar la liga. ¿De acuerdo?
Bueno, si no hubiera algún otro tema, les agradezco mucho el que nos hayan acompañado. Si tienen más preguntas, aquí están nuestros datos, aquí están nuestros contactos, nuestras redes sociales. Por favor, acérquense a nosotros. No hay, con todo gusto, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, con todo gusto, los vamos a estar apoyando, ¿vale? Entonces, si no hay más, por el día de hoy cerramos. Les agradezco mucho, que tengan un excelente día y esperamos verlos el día de mañana. Gracias, cuídense. Gracias. Buenas tardes a todos.